programa de hoy, terremoto en Myanmar deja cientos de muertos y heridos. Las réplicas derrumban un edificio en Tailandia. El Papa reza por ello. El Papa Francisco continúa con su tratamiento y recuperación. Siguen los sermones de Cuaresma. En México, los candidatos a jueces inician su campaña para ser elegidos por voto popular. La Iglesia cuestiona la reforma que dicen pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial. En Colombia, la Iglesia ayuda a la lucha contra la deserción escolar en las zonas rurales. Una arquidiócesis lidera una campaña de donación de útiles para los niños de bajos recursos. A menos de un mes de la canonización de Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía y de los millennials, miles de sus fieles acuden a Asís a visitar su tumba y preparar el corazón para el gran evento. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Myanmar, en el sudeste asiático, escenario de un terremoto hace unas horas con cientos de víctimas hasta el cierre de este noticiero. Esta nación también vive un terremoto político desde hace más de 37 años en que gobierna una dictadura militar que mantiene al país en guerra civil. Veamos. Gritos de desesperación en Myanmar al caerse varios edificios por un terremoto de magnitud 7,7 que golpeó este viernes el país. El epicentro se registró en el centro de la nación y se sintió en Tailandia, China, India y Vietnam. El temblor provocó el colapso de varias infraestructuras y destruyó carreteras. Se teme que haya cientos de víctimas y hay varios desaparecidos. La información que llega desde Myanmar es muy escasa, muy controlada por la junta militar que gobierna el país desde 2021. En Tailandia, la gente gritó aterrorizada al ver caer el agua de las piscinas en lo alto de los edificios. También hubo derrumbes y destrucción. Así que pensé que me estaba desmayando porque todo de repente estaba temblando. Vi a mi jefe y le dije, ¿sientes lo mismo? Y respondió, sí. Pensé que era solo yo. Entonces el foco empezó a caer en el suelo y corrimos por el edificio desde el piso 25. ¿Te lo imaginas? La zona es un destino muy visitado por turistas extranjeros que contaron conmocionados cómo vivieron el temblor. Sí, muchos gritos, mucho pánico, gente corriendo en dirección contraria por las escaleras mecánicas, muchos golpes y choques dentro del centro comercial. Salí y miré hacia el edificio, ese de ahí, y todo el edificio se estaba moviendo, polvo y escombros. Fue muy intenso. Según expertos, la zona donde se produjo el temblor es propensa a terremotos, pero no suelen ser tan grandes y es raro que sus efectos se sientan hasta la capital de Tailandia. Ante la tragedia, el Papa Francisco expresó su cercanía espiritual a los afectados. A través de un telegrama firmado por el secretario de Estado Vaticano, el pontífice dijo estar profundamente entristecido y ofreció sus oraciones por los fallecidos y los equipos de rescate. Por otro lado, el Santo Padre mejora su salud mientras descansa en Casa Santa Marta luego de la neumonía que lo mantuvo 2 meses hospitalizado. Francisco continúa con la terapia de fármacos y realiza fisioterapia respiratoria, informa la oficina de prensa de la Santa Sede. Por ahora se espera que hasta finales de mayo como mínimo pueda retomar su agenda. Desde su residencia participa en forma virtual de los ejercicios espirituales de Cuaresma que realiza la Curia Romana. No recibe visitas, pero sí continúa escribiendo los lugares del mundo que necesitan su mensaje, como el terremoto en Myanmar y recientes incendios en Corea. El Papa enviará este domingo su Angelus por escrito. El conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas, con miles de muertos y decenas de rehenes, mantiene su amenaza con expandirse a otras zonas de Medio Oriente. Le contamos lo último. El ejército israelí atacó este viernes un edificio en Beirut. Es el primer ataque en la capital del Líbano, luego del alto el fuego en noviembre de 2024 entre Israel y los terroristas de Hezbollah, aliados de Hamas. Las fuerzas de defensa israelí señalan que atacaron un almacén de drones, al que tildó de bastión clave de Hezbollah. Horas antes, 2 proyectiles fueron lanzados contra Israel desde territorio libanés. Hezbollah negó ser el autor del ataque. Por otro lado, en Israel, un gran número de manifestantes se reunió el jueves por la noche en Tel Aviv. Exigían al gobierno un acuerdo con Hamas para liberar a los rehenes en Gaza. Desde el Vaticano, el secretario de Estado cardenal Pietro Parolin
cuestionó la falta de moderación de Israel y Hamás. Los animó a solucionar el conflicto sin recurrir a las armas. Ahora llevamos nuestra atención a México, que vivirá una jornada histórica, aunque no exenta de polémica, con la primera elección por voto popular de jueces y magistrados de los organismos que imparten justicia. Sobre este proceso inédito informa nuestro corresponsal Diego López Colín. El próximo 1 de junio, los ciudadanos elegirán a algunos miembros del Poder Judicial mediante el voto popular. Este proceso electoral surge de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024 en medio de una fuerte polémica. La medida establece que la ciudadanía elegirá 881 cargos, incluyendo jueces de distrito, magistrados de circuito y del Tribunal Electoral, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, se designarán los jueces del Tribunal Disciplinar Judicial, un nuevo organismo encargado de investigar y sancionar posibles conductas indebidas dentro del Poder Judicial. Sin embargo, esta reforma ha generado preocupación. El padre Mario Ángel Flores Ramos, quien es el rector de la Universidad Pontificia de México y además es consultor del Episcopado mexicano, advirtió sobre los riesgos que podría traer consigo este cambio. Se está perdiendo la autonomía que debe ser lo más característico del Poder Judicial para tener la capacidad de ser el árbitro democrático en el país. Estamos ya con un grupo previamente elegido para favorecer los intereses del poder ejecutivo, por ejemplo, y en sintonía con el poder legislativo. No es ningún modelo de democracia. Su postura no es aislada. Durante la discusión en el Congreso, los obispos mexicanos señalaron que esta reforma no garantiza una mejor impartición de justicia, sino que pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial y la división de los poderes establecida en la Constitución. Los candidatos podrán hacer campaña del 30 de marzo al 28 de mayo en un proceso que se vislumbra complejo por la cantidad de candidatos y cargos. Aunque las autoridades esperan la participación de más de 100 millones de votantes, expertos creen que podría ser mucho menor a pesar de su importancia. Si hay una apatía generalizada, hay poca intención para votar, lo cual permite que la elección sea más manipulable. Y lo que mucha gente dice en comentarios en Vox Populi, lo han dicho ya en algunas encuestas, en algunos procesos, es que la gente no conoce el proceso, no le interesa y simple y sencillamente considera que no es necesario hacer esta elección y pues no hay interés, no hay ganas, posiblemente tengamos una muy baja participación, podrá ser una de las votaciones con menor votación en la historia. Ante este reto, la Arquidiócesis Primada de México ha subrayado la importancia de que los ciudadanos informen sobre los candidatos y sus propuestas, ya que esta elección inédita representa un gran desafío para la democracia. Y a medida que se acerca el 1 de junio, la pregunta clave es cómo afectarán estas elecciones la impartición de justicia en el país. Sin duda, una decisión que podría cambiar el rumbo de los mexicanos. Mientras tanto, seguiremos este proceso histórico de cerca. Desde Ciudad de México, para WTN Noticias, Diego López. Aunque la educación es un derecho fundamental universal, hay lugares en Colombia como el distrito de Cali donde estudiar aún es una lucha diaria. El último dato oficial, que data del 2023, reporta que más de 9.500 niños y adolescentes dejaron los estudios escolares. Frente a ello, la iglesia lideró una iniciativa. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. Un cuaderno, unos colores o una mochila pueden significar la diferencia entre abandonar los estudios o pintar un futuro con oportunidades. La campaña Pintemos el Mundo de Esperanza de la Arquidiócesis de Cali logró recolectar útiles para entregar 700 kits escolares a los más pobres del territorio. Para madres como Yolanda Garcés, que lucha cada día para sacar a sus 2 hijos adelante, esta es una gran ayuda. Pues una alegría, me sirve muchísimo para ellos, para el estudio, porque pues no tengo pues como tanto los recursos naturales, los recursos económicos que digan, entonces pues me sirven, son de mucha ayuda para mí. Detrás de los útiles hay algo más. La Iglesia en Salida, que ayuda con gestos concretos, especialmente en este tiempo de Cuaresma, donde la conversión
también se vive en el amor al prójimo. Así lo explica el vicario para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Arquidiócesis de Cali, que puso en marcha la iniciativa. Significa poder hacer esta presencia de iglesia, siendo esa mano tendida y que sirve como puente entre las personas, entidades o fundaciones que quieren compartir en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de generosidad, de compartir. Pues una de las prácticas cuaresmales tiene que ver con eso, motivar al pueblo fiel de Dios a dar de lo que tenemos para ayudar a los más pobres. Durante 15 días, el equipo de la Pastoral Social recorrió diferentes calles de la ciudad y sumó a la convocatoria a empresarios y figuras públicas como los jugadores del Deportivo Cali para lograr que cientos aportaran. Pero, ¿por qué es importante esta ayuda? La respuesta está en los territorios. Desde los diferentes proyectos que maneja la Pastoral Social de Cali, hemos evidenciado que muchos líderes y lideresas realizan procesos de acompañamiento pedagógico a los niños y niñas más vulnerables de la ciudad, aquellos que no cuentan con útiles escolares. Desde ahí se gesta esta gran campaña, Pintemos el Mundo de Esperanza. Entre los beneficiarios tenemos a los niños y niñas pertenecientes a la comunidad Guaunonchal, quienes por desplazamiento llegaron a la ciudad y desde la Arquidiócesis de Cali los hemos acompañado generando procesos de bienestar. No es solamente un kit escolar, es un aporte que contribuye al futuro y a mejorar la calidad de vida de estos niños y niñas que de ahora en adelante van a poder acceder a una educación. Esperamos seguir transformando vidas para el futuro de estos niños. Mientras los niños beneficiados abren sus nuevos cuadernos y dibujan sus primeros trazos, la esperanza se hace letras, se hace colores, se hace vida. Y así es como la Arquidiócesis de Cali nos recuerda que la esperanza no solo se anuncia, sino que también se practica. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Y falta menos de un mes para la canonización de Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía, prevista durante el jubileo de los adolescentes. La gente se prepara para este gran momento. Le contamos. Miles de peregrinos llegan a Asís para venerar el cuerpo embalsamado de Carlo Acutis, el primer santo millennial en zapatillas, que será canonizado este 27 de abril. Según el obispo de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino, en el último año, más de 1 millón de peregrinos rindieron homenaje a Acutis. La tumba de Carlos se encuentra en la ciudad medieval de Asís, en la cima de una colina, donde están 2 de los santos más célebres de la Iglesia Católica, San Francisco y Santa Clara. Carlo Acutis ci da pace. Carlo Acutis nos da paz y lo más importante, nos da la certeza de que Dios es un buen padre. Que Dio è un padre buono. La sua storia che era ragazzo Su historia dice que era un niño, solo 2 o 3 años mayor que yo, que hablaba con todos, no juzgaba a la gente, sino que ayudaba a todos. Carlo Acutis, de padres italianos, nació en Londres y murió de leucemia en Italia en 2006, a la edad de 15 años. Fue beatificado en 2020 en Asís. El milagro que lo canonizará es la curación de la joven costarricense Valeria Valverde, quien superó un accidente cráneoencefálico. Carlo no era un extraterrestre, era una persona normal. Pero si te ilumina la luz de Cristo, una vida se vuelve extraordinaria. Siempre rezamos a los santos y al final, ¿qué hicieron los santos? Abrieron las puertas de su vida a Cristo. Porque un santo nace como todos nosotros. Todos somos originales al nacer. Como dijo Carlo, muchos mueren como fotocopias. Y un santo es quien no muere como una fotocopia, quien llevó a cabo el plan de santidad que Dios, desde la eternidad, planeó para cada uno de nosotros. Algo que todos deberíamos hacer. Cosa que dovremmo realizzare tutti. Fue enterrado en Asís. Él mismo así lo pidió, debido a su admiración a San Francisco de Asís por su dedicación a los pobres. Hay muchas similitudes con San Francisco. Para empezar,
San Francisco dejaba las iglesias y se iba a las plazas a predicar. Carlo Acutis comprendió proféticamente que hoy las plazas públicas están en línea, en la web. Ahí es donde están los jóvenes. Ahí es donde está la gente. Así que él vive y lleva el evangelio a esas plazas. Esa es una de las razones por las que se convertirá en el patrón de la web, internet y las redes sociales. Carlo Acutis ayudaba a las personas sin hogar. Pidió a sus padres que donaran a los pobres lo que hubieran gastado en un segundo par de zapatillas para él. Enseñaba el catecismo en su parroquia, en lugar de ir de vacaciones. Carlo es conocido como el ciberapóstol porque usó Internet para difundir la fe católica. Por su gran devoción a la Eucaristía, creó una web con completa información sobre los milagros eucarísticos ocurridos en diferentes partes del mundo. Muchos peregrinos que van a Asís para expresar su devoción a Acutis son adolescentes, atraídos e impresionados por su historia. Esperan con emoción el día de la canonización del apóstol de la Eucaristía. Hacemos una pausa y al volver, el sacerdote maltés Fabio Attard es el nuevo superior de la congregación salesiana. En los próximos 6 años liderará la comunidad religiosa con más de 13.000 consagrados en el mundo. Además, miles de fieles peregrinan en Brasil para conmemorar el 181 aniversario del padre Cícero, venerado siervo de Dios del noreste del país. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y los salesianos eligieron al 11º sucesor de Don Bosco, el padre Don Fabio Attard. Según la agencia de noticias salesianas, tiene una vasta experiencia teológica, pastoral y académica. Nació en Malta y tendrá que liderar a los religiosos salesianos que están presentes en 136 países. Veamos. En medio de aplausos, el nuevo rector mayor de los salesianos, Don Fabio Attard. Él fue elegido para dirigir la congregación salesiana el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, por los integrantes del 29 capítulo general salesiano que se está llevando a cabo en Italia. Don Fabio se convierte en el 11º sucesor de San Juan Bosco. En sus primeras palabras al mundo salesiano, el sacerdote exhortó a vivir con pasión el amor a Dios. Estamos llamados primero que todo a descubrir esta pasión por Dios. Porque si falta la pasión por Dios, falta la pasión por el hombre. Entra el egoísmo y no hay nada de siervos, nada de servir, sino el servirse. Entra l'egoismo, altro che servitori, altro che servire, servirsi. Don Fabio hizo su profesión religiosa como salesiano en Irlanda. Obtuvo una licencia en teología moral en la prestigiosa Academia Alfonsiana de Roma. Fue ordenado sacerdote en 1987 y sirvió como misionero en Túnez. Completó su investigación doctoral profundizando en los sermones de San John Henry Newman. Entre 2008 y 2020 fue consejero general para la Pastoral Juvenil Salesiana. Don Fabio también se reunió con un grupo de jóvenes en medio de banderas de diversos países. Bontà, ricerca, desiderio, anelito. Bondad, búsqueda, deseo, anhelo y cualquier cosa con sentido lo tienen ustedes. Disfruten del día y recen por mí de vez en cuando un Ave María, se los pido, se los pido. Chao, amigos. Ciao carissimi. Este viernes 28 de marzo, los participantes del 29 capítulo general empezaron a elegir al nuevo Consejo General que apoyará a Don Fabio. El sacerdote colombiano Rafael Bejarano es el nuevo consejero general para la Pastoral Juvenil. Don Fabio Attard liderará por 6 años la congregación religiosa conformada por 13.750 salesianos consagrados en 136 países. Además, como sucesor de Don Bosco, será un referente espiritual para las demás congregaciones, movimientos y asociaciones que forman parte de la familia salesiana en el mundo.
Dirigimos la mirada a Brasil, donde miles de fieles recordaron al padre Cícero en su fiesta, venerado siervo de Dios del noreste del país. Miles de fieles celebraron los 181 años del servo de Dios Padre Cícero Romão, en la ciudad de Juazeiro del Norte, en el noreste de Brasil. La celebración fue del 20 al 24 de marzo y contó con misas, conciertos y un pastel de cumpleaños de 50 metros. Esta familia viaja todos los años 500 kilómetros, desde Alagoas a Juazeiro, para participar en las celebraciones y agradecer por la curación de un cáncer, de la depresión y por todas las gracias recibidas por la intercesión del siervo de Dios, Padre Cícero. Estar aquí es un pedazo del cielo. Estoy muy feliz, muy agradecida por todas las bendiciones que trae a mi vida y a la vida de los que le pido. Lloro de gratitud porque hay tantos milagros, no solo unos pocos, sino muchos. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a Dios, muchas gracias a Nuestra Señora de los Dolores. ¡Viva mi padrino Cícero Romão Batista! Lo quiero mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. El padre Cícero Romão Batista, nacido en 1844, es reconocido como el patrono del Noreste por su labor evangelizadora, su defensa de los pobres y su impulso al desarrollo regional. Fundador de la ciudad de Juazeiro del Norte, desde su fallecimiento en 1934, esta se convirtió en un lugar de peregrinación. Hoy en día tiene 240.000 habitantes y recibe cerca de 2 millones de fieles al año. Es conocida como la Jerusalén del Noreste por su hospitalidad hacia los peregrinos. El rector de la Basílica Madre de los Dolores de Juazeiro se llama Cícero en honor al siervo de Dios. Él contó a la TV oficial de la Basílica sobre la devoción al Padre Cícero en la ciudad. Gracias al legado dejado por el siervo de Dios, Padre Cícero Romão, muchas personas nos visitan, no solo del noreste, sino que de varios estados de Brasil envían grupos a lo largo del año. Nuestra misión es vivir en estado permanente de acogida porque Juazeiro del Norte vive la experiencia de una peregrinación permanente, es decir, tenemos todos los días la visita de peregrinos, e incluso de otros países, que se sienten atraídos por el testimonio de vida y misión del Padre Cícero Romão. Do Padre Cícero Romão. Arthur Rabelo es de São Paulo, a casi 2.500 kilómetros de Juazeiro. Todos los años participa en la Semana del Padre Cícero. Lleva flores para decorar su tumba y dice que esto renueva su fe y su deseo de santidad. Venir a Juazeiro es renovar nuestras fuerzas. Cuando te quedas sin batería, venimos aquí a Juazeiro. Nos unimos, rezamos, participamos en el santo sacrificio de la misa, comulgamos, nos confesamos y sobre todo salimos de aquí cargados y alimentados. No hay palabras para explicar lo que significa estar aquí en Juazeiro y confiar en la Madre de Dios y en la intercesión del siervo de Dios, el Padre Cícero. La fama de intercesor del Padre Cícero y su fama de santidad en vida fue lo que permitió abrir el proceso de beatificación hace 2 años, contó el vicepostulador de la causa, el Padre Wesley Barros. Uno de los elementos necesarios y fundamentales para que se abra un proceso de beatificación es que la persona en cuestión goce de fama de santidad en vida, en la muerte y después de la muerte. Entonces estamos a más de 90 años de la muerte del Padre Cícero y todos los meses vemos esa afluencia de cariño y de fe del pueblo de Dios por su protección e intercesión, porque todos creemos que Él reza por nosotros. Entonces es esa fama de santidad la que fundamenta y hace posible su proceso de beatificación. A iniciativa da abertura de proceso de beatificação. Actualmente, Brasil cuenta con 37 santos, 54 beatos y más de 240 procesos de beatificación abiertos. En Petrópolis, Natália Queiroz, EWTN Notícias.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por estar con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.